Horas con un minuto, saludamos al ingeniero José Jaramillo. Él fue subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas justamente en el gobierno de Lenín Moreno cuando se trabajó este proyecto grande, en consecuencia polémico, que tuvo dificultades pero que finalmente llegó a un estudio técnico bastante factible que al final quedó en manos del siguiente gobierno, el de Guillermo Lasso, ejecutarlo. Sin embargo, en pocas semanas se lo dio de baja, como habíamos acabado de recordar y de comentar. El ingeniero José Jaramillo es parte también del Comité Técnico de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Que el ministro señale que no tiene sentido este proyecto por el ingreso sur. ¿A qué reflexiones nos lleva, ingeniero Jaramillo? Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle a usted, a toda la amable audiencia. Gracias por la invitación. He escuchado su introducción de manera detenida. Usted, como periodista acucioso, conoce la cronología de los hechos de manera detallada. A mí sí me ha llamado sobremanera la atención las declaraciones del día de ayer del señor ministro Antes de de ayer, en realidad. Infraestructura. ¿Perdón? De antes de ayer. Sí, tiene toda la razón. Gracias por la aclaración. Antes de ayer, el señor ministro de Infraestructura y Transporte, ahora se llama así este ministerio, en cuanto a que no tiene ni pies ni cabeza la inversión de 220 millones de dólares por 14 kilómetros de vía. Yo creo que el señor ministro, quien es una persona bastante preparada, inteligente, lo conozco personalmente en el ámbito personal, no ha estado bien asesorado porque hablar de que son 220 millones de dólares de inversión en 14 kilómetros de vía, no es nada más o no está nada más alejado de la realidad y de la verdad, ¿no? No son solo 14 kilómetros de vía. Esto hay que aclarar a la ciudadanía porque esto confunde mucho a las personas que están opinando sobre el tema. ¿Por qué? Porque, Gustavo, este proyecto como tal tiene dentro de sus componentes Gustavo, tres intercambiadores de tránsito bien parecidos a los que se están haciendo hoy en el Monay IES, Yeah. junto Y bien, al vale la redondel del pena IES. aquí, antes de que usted continúe, contrastar cuánto cuestan estos tres, que en realidad son cuatro, pues va uno también en la provincia del Cañar, estos tres pasos a desnivel, para poner en perspectiva con esta cifra que le parece astronómica al ministro. ¿Cuánto cuestan estos cuatro Todo pasos el a crédito desnivel? de la CAF es de 110 millones de dólares para estos cuatro Que sería la intercambiadores. mitad del equivalente La mitad. al proyecto del ingreso sur. Pongamos en perspectiva, realmente lo que no tiene mucho sentido es lo que declara el ministro. Así es, yo por eso creo que ha estado mal asesorado, lo insisto. Tenemos el intercambiador de Cumbe, un gran intercambiador con el que arranca todo este proyecto, donde se conecta la Panamericana Sur con este nuevo acceso sur. Tenemos otro intercambiador en el centro, que es en el sector industrial de Chayayaco, y completamos un intercambiador de tránsito más al final, en el de la ópera, que se denomina, que es la conexión a la autopista que ahora tenemos. Pero no solo termina ahí, Gustavo. Tenemos dos intersecciones más a manera de intercambiador, estructuras más pequeñas para poder ingresar y salir de este proyecto, que también son estructuras grandes. Continuamos con el análisis. Son 14 puentes, Gustavo, de 40 a 60 metros de longitud promedio cada uno de ellos. 14 puentes que respetan la sinuosidad del río Tarqui. Puentes Tratan, que asumimos son ineludibles en esta vía. Lo que pasa es que al tratarse de una vía rápida tenemos que tener la mayor parte de la misma siendo una recta, pues no, entonces tenemos que respetar la naturaleza del río y de esta manera pues se han concebido 14 puentes de entre 40 y 60 metros de longitud. Tenemos 7 pasos a desnivel, Gustavo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en Tutupali Alto, en Tutupali Grande, en Tutupali Chico, en Actuloma, en todos los sectores aledaños, en el mismo Victoria de Portete, tienen que trasladar productos agrícolas de primera necesidad, etcétera, todos los días y no pueden estar ingresando a la vía rápida, tienen que tener justamente conexiones por debajo de esta vía que hace que tengamos 7 pasos a desnivel por abajo, o sea, 7 puentes más, valga la redundancia, con la construcción de justamente los pasos por debajo de la vía existente. No solo termina ahí, Gustavo, la estructura como tal. Esta estructura o estos 220 millones de dólares tiene también pues la concepción
de una ciclorruta, y no solo por hacerle bonito al sector, porque tiene una funcionalidad turística, comercial, que sin lugar a dudas lleva a dinamizar la economía en el lugar, pero también tiene una funcionalidad al hacer una estructura al lado izquierdo del río para que pueda la gente visualizar. Este río tiene tendencia a inundar, ¿no es cierto? Recordemos qué pasó hace 5 o 6 años justamente en toda la zona sur de Cuenca por la calamitosa situación invernal que vivimos. Justamente fue en el mes de mayo que tuvimos una tragedia bastante grande, casas inundadas, destrozadas y demás. Entonces, esta estructura, al hacerla como cajón, con otra más al lado, un dique, hace justamente esto, una construcción de un cajón que embaúla de una u otra manera el río Tarqui, para que en una eventual crecida no tenga hacia dónde salir. Esta estructura del otro lado, le dijimos, aprovechémosla, hagamos una ciclorruta sobre esta estructura, sobre este dique, y que tenga una funcionalidad, insisto, turística y comercial. Esta ciclorruta también tenía paraderos turísticos, lo cual también iba a poder ser comercializado. He oído hablar mucho del tema de las indemnizaciones y me llamó sobremanera al ministro, las declaraciones del ministro, en cuanto a que va a ampliar la vía actual, pero que las indemnizaciones, eso he escuchado ya en el transcurso del día de ayer, que las indemnizaciones en la construcción del nuevo acceso sur iban a ser demasiado problemáticas. Pregunto yo, ampliar la nueva vía no nos produce también indemnizaciones de manera mayoritaria? ¿Existe estudio sobre aquello? ¿Hacia dónde vamos a ampliar? Y hoy por hoy, Gustavo, hoy por hoy, la situación del ingreso sur ya no solo es una complicación el día domingo o cierre de feriado. Ahora es todos los días a partir de las 6 de la tarde que realmente se vuelve prohibitivo el ingresar a la ciudad. Yo creo que los cuencanos, los azuayos, ya no merecemos más un ingreso a esta ciudad de esa forma, que es nuestro ingreso, es nuestra forma de poder, pues, pasar a esta ciudad desde la parte sur de nuestro país. Y hay que poner un poco el tema en perspectiva también, recordar que la provincia de la Azuay aporta aproximadamente unos $1.000 millones al año en impuestos. Y de estos retornan desde el Estado central, en el mejor de los casos, una quinta parte, pero exagerando, unos $200 millones. ¿De cuándo acá invertir $200 millones, un poco más que costaría este proyecto, no es una inversión que merezca esta ciudad? Sin lugar a dudas, Gustavo, lo que usted acaba de mencionar es algo más. Pero no obstante, existen los mecanismos en caso de que no exista la liquidez necesaria, existen los mecanismos por medio de la gestión, ¿sí?, de las autoridades, de la consecución de los dineros por medio de organismos multilaterales. ¿Cómo conseguimos el crédito? Porque lo hablo en primera persona, porque las personas que estuvimos delante de la consecución del crédito de hoy por hoy, los intercambiadores de tránsito, lo conseguimos justamente abriendo la perspectiva a la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Quien también podría estar adelante del financiamiento en cuanto, pero a lo que se haya incrementado en indemnizaciones o expropiaciones, que yo me atrevo a decir que sin lugar a dudas ahora es el doble o es el triple, porque justamente hubo mucha gente que se veía pues que estaba en el área de afectación y que pagaba su predio un valor de 1, de 2, de 5, pues ahora simplemente fue a sincerar su predio y ahora paga 100 y hay que indemnizarle sobre los 100 porque ya ha pasado los 2 años de ley, ¿no? Indudablemente las indemnizaciones va a tener un incremento notable y que se requiere una contraparte fiscal. La contraparte fiscal, al hablar de una concesión, me refiero, Gustavo, porque yo creo que se debería mantener el modelo de concesión y es más, mejorarlo, como usted lo dijo anteriormente. ¿Por qué no pensar algo que no se podía hacer en el año 2018-2019, que es concesionar la cuenca Girón Pasaje? Porque lamentablemente en ese entonces la vía se encontraba hay todavía... encuestas incluso de que un amplio sector de la ciudadanía, una mayoría sin duda, estaría de acuerdo en que paguemos peaje en algunas vías, pero por supuesto que estas vías presten un servicio simplemente de un servicio normal, porque nos hemos acostumbrado a la normalidad, a vivir con vías en ruinas. Simplemente un servicio óptimo como el que usted acaba de decir. Mire, yo me mantengo como una frase célebre, la seguridad
vial no tiene precio, para todo lo demás existe una tarjeta de crédito, dice ella, una cuña publicitaria hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué no pensar en que justamente ahora la cuenca Girón Pasaje, que no tiene esta restricción contractual? Recordemos que antes había una restricción, había un contrato vigente con la empresa china bien conocida, denominada Sinohydro. Ahora ya no existe esto porque se logró pues hacer la terminación de esta modalidad contratal. Existe libre ingreso, por eso es que se ha podido tener atención en ciertos puntos críticos. Ahora, ingeniero Recordemos hace Jaramillo, algunos años. el tiempo que tenemos es sumamente corto. No quisiera dejar de indagar un poquito sobre ese proyecto que se encuentra listo, que fue dado de baja, lamentablemente, por el ministro Marcelo Cabrera, primer ministro de Obras Públicas del gobierno de Lasso. ¿Qué razones se esgrimieron, si es que alguna? ¿Cuáles son los defectos que serían perfectibles en este proyecto? Primeramente, poder determinar una de las razones que fue las que se escuchó por qué se dio de baja la adjudicación ya dada y firmada, poder identificar el lugar preciso de los peajes que se tienen que hacer, ¿no? O que se tendrían que construir. Se tenía previsto un peaje justamente en el sector de Chayayacu y otro pasado el sector que hoy conocemos los cuencanos como Chauyabamba, poco más adelante. La empresa constructora que estaba adjudicada solicitó que el peaje que se encontraba después de Chauyabamba se lo haga antes de Chauyabamba. Era una solicitud, al ser un contrato privado, ellos solicitaron dentro de la negociación este preciso detalle. Pongamos el peaje antes, evidentemente tenía mayor tráfico y tenían que justificar los ingresos. Esa fue la causa en ese entonces del temor político de lo que podía decir la ciudadanía de que existe un peaje a los pocos kilómetros de salir de la ciudad de Cuenca, ¿no? Esa fue la razón de no poder gozar con este acceso sur, que dicho sea de paso, era integral con la autopista, ¿no? Usted ha dicho algo, Gustavo, que creo que hay que mencionarlo. Las estructuras que se están construyendo, bienvenidas. Yo he aplaudido en medios de comunicación y en redes sociales que al fin se estén construyendo estas estructuras tan grandes. Pero yo le hago una consulta, Gustavo, a usted y a la ciudadanía. Esta estructura, por ejemplo, la del IES que se está construyendo el día de hoy, una inversión de $35 millones más la fiscalización. ¿Cómo va a ser mantenida a lo largo de los años, Gustavo, con los presupuestos de la ahora MIT que son asignados por medio del Ministerio de Finanzas a la provincia de la Azuay y a la Zonal 6? ¿Qué va a pasar en 3 años para el mantenimiento de una estructura tan importante? Y no solo esta, todas las que se van a construir, las 4 que justamente usted mencionó, 3 en la provincia de la Azuay y 1 en la provincia del Cañar. Esta modalidad preveía justamente el mantenimiento de estas estructuras y de nuestra autopista. A mí me preocupa sobremanera eso. Gustavo, ¿qué va a pasar con los puentes que se encuentran flejados sobre el río que ahora ya en ese tramo se denomina Río Cuenca? En el sector justamente de Nulti, Gustavo, ahí tenemos los puentes que es una realidad que se encuentran flejados. Hay que arreglarlos, hay que analizarlos. ¿Qué va a pasar con estos puentes si se encuentran con un arco ya bastante considerable en cuanto al fleje del mismo, ¿no? Hay que dar una solución estructural y dinámica. Yéndonos un poquito más allá en el sector pasado el sector que lo conocemos como el descanso, siguiendo la autopista, hay una falla geológica. Recordemos que siempre hay asentamientos de vía. Se ha podido solucionar con rellenos continuos, pero ahí se necesita hacer ya una solución integral. ¿Qué va a pasar? Entonces, esta autopista que viene de la mano con el acceso sur, que era parte del análisis que se había hecho a lo largo del tiempo, realmente me preocupa. Y por último, Gustavo, hoy por hoy son 23,000 vehículos que circulan en el acceso sur a la ciudad de Cuenca y ya está colapsado. O sea, hay una proyección que para el año 2040, o sea, en 15 años, sean 45,000 vehículos. La vía no va a servir. La gente que hoy por hoy vive ya, porque se ha hecho zonas urbanas, o se ha urbanizado mucho los sectores cercanos a nuestro ingreso sur de por la Panamericana, no van a tener acceso a la ciudad. O sea, se tiene que dar una solución pronta, breve y a corto plazo, porque definitivamente eso va a colapsar no solo el ingreso a la ciudad, sino ya gran parte del casco de la ciudad, que es el sector sur de nuestra linda ciudad de Cuenca. Efectivamente.
realmente que hay que en forma urgente, en forma corporativa, ponerse en contacto con el ministro y hacerle ver la dimensión del error que ha tenido con estas declaraciones. Además, hay conciencia, le había señalado, incluso se lo ha visto en encuestas y en la ciudadanía, de que para mantener las vías tenemos que pagar un peaje. Pagar peaje en una vía tiene sentido cuando ésta garantiza una infraestructura moderna, segura, bien mantenida, especialmente en contextos donde el Estado no puede cubrir los costos. En el caso del ingreso sur a Cuenca, implementar un sistema de peaje permitiría ejecutar de forma ágil este proyecto largamente postergado, aliviar el colapso vial actual, salvar vidas y además hacerlo con equidad, pues allí primaría el principio de quien más lo usa, más contribuye. Le dejamos con una reflexión final, ingeniero Jaramillo. Gracias, siempre Gustavo por el tiempo y por permitirme estar en su medio de comunicación. Yo creo que es momento que las autoridades locales del Ministerio de Infraestructura y Transporte puedan activar las capacidades técnicas sociales que tienen en el ministerio para que justamente a su inmediato superior, al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, bueno, ahora ministro de Infraestructura y Transporte, le puedan pues hacer ver cómo personas que radican en la ciudad de Cuenca, como personas que viven y que nos representan en esta cartera de Estado, hacerle ver justamente lo que usted mencionó, el error que ha cometido y de una u otra forma pues poder viabilizar de nuevo un proyecto tan necesario para la ciudad. Perfectible, siempre, como lo dice usted, Gustavo, habrá muchas cosas que mejorarla, pero eso ya está invertido, está hecho y aguantarse un poco el costo social, porque siempre habrá un costo social, personas que son frentistas, personas que no estarán de acuerdo, pero creo que la inmensa mayoría de los cuencanos, de las cuencanas, necesitamos y nos merecemos un acceso sur digno para nuestra bella y culta ciudad de Cuenca. Bien, muchísimas gracias al ingeniero José Jaramillo. Él fue subsecretario zonal a 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, responsable en gran medida de la coordinación de ese proyecto que duerme allí, el sueño del olvido, y es parte actualmente el ingeniero Jaramillo del Comité Técnico Asamblea Ciudadana por la Vialidad.